Hablamos de salud en directo a América de France 24 y Marina Sardiña nos acompaña en nuestro estudio. Marina, vamos a hablar de las terapias con los psicodélicos o concretamente el uso de la psilocibina, una sustancia que se encuentra en algunos hongos, que se usa para tratar trastornos psiquiátricos y también adicciones. ¿De qué se trata, Marina? Buenos días, Raúl. Así es. Vamos a hablar de estos tipos de sustancias que, pese a estar realmente estigmatizadas, tienen altos beneficios para la salud, como lo demuestran varios estudios científicos. Hablamos en este caso de una sustancia psicoactiva, la psilocibina, que más allá de sus usos recreativos, este componente tiene un alto potencial médico. Veamos de qué se trata la psilocibina. Es una sustancia producida por unas 200 especies de hongos de forma natural. Tiene efectos psicoactivos, lo que produce la psilocina, que es el producto de la metabolización de la psilocibina en nuestro cuerpo. Actúa sobre el sistema nervioso central, modificando estados de conciencia y conducta. Sus efectos psicoactivos y alucinógenos duran entre 4 y 6 horas. Se ha usado para tratar la depresión, el alcoholismo, la anorexia nerviosa y algunas adicciones. Lo que sabemos hasta el momento es que no genera dependencia. Puede producir también náuseas, un aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca activada y también a experiencias trascendentales, episodios de miedo o pánico, delirio, pero también debido a que estos hongos alucinógenos tienen otros compuestos. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Pablo Zuleta, médico y psiquiatra, director del área de consumo y drogas de la Universidad de los Andes. Muy buenos días, Pablo, y gracias por estar con nosotros en France 24. Quería preguntarte, cuéntanos qué produce la psilocibina en nuestro cerebro. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. La psilocibina es una sustancia que se conoce como un agonista serotoninérgico. Hay varios tipos de agonistas serotoninérgicos que actúan en distintas zonas cerebrales. La que termina siendo de mayor impacto para el caso de la psilocibina y otros alucinógenos similares son las áreas occipitales y tienen una integración bastante compleja a nivel del tálamo, en donde se genera toda la experiencia de cambios perceptuales, en donde fundamentalmente en la mayoría de los casos no hay pérdida de la crítica. El individuo tiene, en el caso de su uso, una experiencia, una navegación, digamos un viaje, que denominan popularmente, en donde surgen una gran cantidad de modificaciones en las estructuras perceptuales, digamos en los objetos se alteran y también aparecen otro tipo de objetos, principalmente de tipo visual. Al mismo tiempo, sí, díganme. Sí, no, continúa. Ya le iba a hacer una pregunta, pero continúe con esta idea y ya vamos con la otra pregunta que le quiero hacer. Otro elemento que es importante es que la forma como se almacena la información, como se puede llegar a tener una evocación de la memoria del episodio del viaje como tal, no es muy precisa. Tienen algunos aspectos importantes en cuanto a que la narración forma parte también de una construcción individual acerca de lo que se experimenta. Ahora sí, Pablo, los saludo. Muy buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América. Esta semana se publicó entonces un estudio en el que señalaban cómo este compuesto de los hongos psicodélicos ayuda entonces a alcohólicos a reducir o dejar de consumir completamente alcohol. En una de las pruebas más rigurosas de los beneficios de la psilocibina para las adicciones como el alcoholismo. Por ejemplo, le pregunto entonces en qué consiste este tipo de estudios y cómo actúa la psilocibina en pacientes con adicciones y qué les genera. Bueno, en principio lo que es importante señalar es que estos estudios son novedosos. Nosotros estamos incursionando en un tema que no había sido antes explorado de la manera como actualmente sucede, que es con estudios clínicos controlados bajo observación. Si bien tenemos unos avances importantes tanto en los aspectos prometedores de la depresión y de ciertos aspectos de lo que puede llegar a ser distintas formas de adicción, todavía tenemos mucho por recorrer. ¿Qué es lo que sucede en general? Lo que sucede es que la narración que el individuo tiene posterior a la toma tiene en la mayoría de los casos una propuesta de carácter terapéutico, es decir, una interacción con un psicoterapeuta que acompaña no solamente el momento de la embriaguez, que en muchos casos se usan dosis que no tienen la expectativa de generar las alucinaciones como tales, el viaje como tal, sino precisamente esa estimulación serotoninérgica de la que estamos hablando. Lo que se ha supuesto es que
esos cambios en estructuras cerebrales van modificando la producción de serotonina, que en muchos de los casos está vinculado con distintos tipos de los hallazgos que tenemos en adicciones, tanto como elementos de carácter depresivo como conductas de tipo explosivas o reiterativas con memorias que tienen que ver con una reactividad emocional inadecuada, y ese tipo de elementos se van modificando en la medida que tenga este tipo de estímulo. Y Pablo, también sorprende un poco que, como comentabas, adicciones al alcohol, que es una sustancia legal, esté tratada y haya tenido cierto éxito con sustancias ilegales como la psilocibina. Cuéntanos un poco cuáles son los riesgos de que estas sustancias estén tan estigmatizadas, de que no se estén estudiando lo suficiente y que no se estén aplicando su uso médico o terapéutico. Pues bueno, ahí tenemos un problema de carácter histórico, digamos, desde la década de los 70, muy asociado a la declaración de la guerra contra las drogas. Hubo un movimiento político que prohibió la investigación, principalmente en los Estados Unidos, sobre ese tipo de medicamentos. En este caso, se estaban usando los fitoterapéuticos principalmente y que estaban muy arraigados en ciertos grupos académicos que estaban avanzando en las investigaciones. Desde entonces hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, no tuvimos ningún tipo de avance, sino un estancamiento, y lo que se dio en general fue un uso de carácter recreacional de los hongos. Los hongos en sí mismos no tienen un riesgo importante de consumos problemáticos. Los hongos como tales, la psilocibina, ese tipo de agonistas serotoninérgicos en donde hay otro tipo de sustancias, tienen consumos de tipo periódico, es decir, cada cierto tiempo las personas que tienen interés con este tipo de embriaguez lo hacen mensualmente, si acaso uno puede encontrar con alguna muy baja frecuencia usos semanales, pero principalmente son usos ocasionales porque no generan esa necesidad o gusto de consumo compulsivo y frecuente, y por lo tanto eso es lo que nosotros vimos durante mucho tiempo, que la sociedad en general, las distintas culturas empezaron a usar esa manera tradicional que originalmente se veía en México, se empezó a usar de distintas formas, incluyendo distintos tipos de consumos psicoactivos de turismo, es decir, que vinculaban la llegada de distintas personas a zonas en donde se producía los hongos y se producía al mismo tiempo como espacios de consumo. Hoy en día, digamos, podríamos hablar de los últimos 10 años, se ha avanzado muchísimo en la investigación una vez se abre la posibilidad legal para hacer las investigaciones, pero todavía tenemos una gran cantidad de limitaciones en las investigaciones que se hacen en distintos lugares. Por ejemplo, en Colombia nosotros no tenemos disponibilidad de psilocibina que esté validada por las entidades del Estado, y al mismo tiempo existen unos usos no muy claros de microdosis a través de la producción de hongos, pero esos hongos no tienen ningún tipo de certeza de qué es lo que contienen ni cuáles son los beneficios que pueden tener. Y eso hace que, si bien existe la posibilidad de tratamiento, no solamente de las adicciones, sino también de la depresión, no tenemos posibilidad de hacer investigación y de avanzar en los usos médicos de las personas que lo necesitan. Pablo, gracias por su tiempo, por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América de France 24. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Pablo Zuleta, médico y psiquiatra y director del área de consumo de drogas de la Universidad de los Andes en Colombia. Marina, por supuesto, también gracias a usted por acompañarnos siempre en temas de salud. Pasamos a saludar a nuestra segunda invitada del día.